Vamos a empezar con el primer ponente de la mañana, una persona con un currículum absolutamente excepcional y fuera de las dimensiones normales, que es mi querido amigo, nuestro querido amigo José Manuel Huidobro Moya, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección de Marketing y Comercial por el IDCSEM, máster en Economía de las Telecomunicaciones por la UNED y además doctor en Derecho también por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster en Derecho Honorario Premial y Genealogía también por la UNED y especialista en Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha publicado 63 libros sobre redes y servicios de telecomunicaciones, así como 9 sobre heráldica inmobiliaria, libros que le llevaron a obtener en el año 2015 el Premio Nacional de Estudios Inmobiliarios de la Fundación de Genealogía Heráldica Española. Es autor del blog Hidalgos en la Historia, de la que cumple este año 10 años de vida, colaborador habitual en publicaciones impresas online sobre heráldica, genealogía inmobiliaria, con más de 1.900 artículos en 106 revistas técnicas y más de 100 conferencias impartidas en diversos lugares de España y del mundo. Entre otros, ha participado en el Congreso Telecom de Madrid, en el Congreso Internacional de Genealogía Heráldica del año 2020 como organizador, en el 15º Encuentro de Asociaciones de Fanerística en 2022 también como organizador. Ha sido ponente en congresos internacionales como el de la Nobleza, Genealogía Heráldica año 2021, Coloquio Internacional de Nobleza de 2017, Sociedad Española de Historia de la Ciencia y Técnica 2014, Internacional de Escritura Silenciada 2012, la Nobleza y Genealogía de su primera edición, Consejo de Hidalgo de España, de la que es vocal de la Junta de Gobierno y además recientemente ha sido condecorado con las Hojas de Roble, que es la máxima distinción que concede la Real Sociedad de Hidalgos de España. Ha sido profesor de máster, ponente de diversos trabajos fin de grado y de máster, y ha sido, sobre todo en el ámbito nobiliario, una persona muy conocida por ser comendador del Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, caballero Iure Sanguinis de la Sacra Orden Militar Constantinera de San Jorge, caballero de la Gran Orden de San Miguel de Lara de Portugal, concedida por don Duarte Pío de Braganza en su momento, caballero de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, vocal de la Asociación de Hidalgos de España, fiscal de la Maestranza de Caballería de San Fernando, académico de la Academia Estudiantil de Genealogía, ateneísta del Ateneo de Ilugo y diplomado en Historia Militar, Heráldica General Militar, Vexilología, Historia del Armamento, Fortificación y Poliorcética, cada uno es un título distinto, por el Instituto de Historia y Cultura Militar. Don José Manuel Huidobro, con su gran experiencia y sobre todo con su gran generosidad, hoy nos va a hablar de perfiles para la elaboración de una historia de la hidalguía religiosa toledana. Cuando quieras. Pues muchas gracias a los directores de este curso por haberme invitado a participar y más por haberlo hecho en la sede que se ha fijado de verano aquí en la Puebla de Montalbán, un lugar fabuloso y más en este Museo de la Celestina. Y bueno, se ha mencionado antes a Fernando de Rojas como al que se le atribuye la obra, y entonces estoy pues muy reconocido y encantado de poder impartir con ustedes pues la conferencia que ha comentado José María de perfiles para una historia de la hidalguía religiosa toledana. A lo largo de la conferencia van a ver el porqué de la hidalguía y religiosa, ¿no? Y se verá que es un término que está bastante unido, el tema de los hidalgos, con el tema de la Iglesia y con la nobleza también. Y bueno, pues en aquellos momentos cuando, en torno a los personajes que voy a comentar, por eso el tema de perfiles, pues también muy ligado a la nobleza, y considerando que en aquellos momentos que voy a comentar, pues Toledo era la capital del imperio. En este caso voy a dictar la conferencia, voy a acompañar unas transparencias y la he dividido en 3 partes. Una primera introductoria acerca de lo que era el entorno sociopolítico, económico de Toledo, en sentido amplio, no solo de la capital, sino de toda la diócesis amplia que abarcaba Toledo.
por una segunda parte dedicada a lo que es la hidalguía. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen lo que, bueno, y más por estar en este entorno y en Toledo, Ciudad Real, todo lo que es Castilla-La Mancha, lo que era la hidalguía, pero bueno, hay ciertos mitos y tal que trataré de desmontar, y al final acabaré contando una breve biografía de 6 personajes que he elegido, que eran religiosos, 4 de ellos varones y 2 de ellos hembras también. Y bueno, pues al final, si hay cualquier pregunta o lo que sea, pues estaré encantado de contestarles. Para no dejarme nada del tintero, voy a dar lectura a la conferencia y vamos a ir paso a paso hablando. En primer lugar, en la época que estamos hablando, bueno, ya he dado un pequeño inicio antes, a finales del siglo XI, el rey Alfonso VI de León, Imperator Totius Hispaniae, el 25 de mayo de 1085 hacía su entrada triunfal en Toledo. Tras un largo asedio, arrebataba a los moros la que fuera la gran capital del reino visigodo, ciudad que albergaba toda la carga simbólica de la Reconquista. Lejos de poder resistir, el débil rey Al-Qadir obtuvo un buen pacto de capitulación que incluía el respeto a la vida, las haciendas y las costumbres religiosas de todos los musulmanes que escogieran quedarse en la ciudad, entre ellas la de reservarle la mezquita mayor para su culto, decisión que sería revocada por el recién nombrado arzobispo de Toledo, Bernardo de Seguidac. Más adelante, siendo Rodrigo Jiménez de Rara arzobispo de Toledo, en el año 1228, casi siglo y medio más tarde, de la reconquista de la ciudad por el rey Alfonso VI, sobre los cimientos de la basílica visigoda, base de la mezquita, comenzó a construirse el templo actual, consagrado a la Virgen María en su asunción de los cielos, que cumplirá 800 años en 2026, creo que se está preparando todo unos acontecimientos para celebrar el octavo centenario de ello. Bueno, vamos a hablar de Toledo en la época de Carlos I, que fue una ciudad clave en la construcción de la monarquía hispánica. Su papel como centro religioso, su dinamismo económico y su relevancia política la convirtieron en un reflejo de la transformación que vivía España en el siglo XVI. La relación entre la población y la nobleza, la tensión entre lo local y lo imperial y la riqueza de su vida cultural y religiosa hacen de Toledo un caso paradigmático del mundo hispánico en la Edad Moderna. Toledo siempre había sido capital de España, elegida como tal por los visigodos, hasta que Felipe II, 800 años después, el 8 de mayo de 1561, decidió trasladar la corte a Madrid. Las razones de la decisión fueron variadas, pero se dice que una de las que motivaron a trasladar la capitalidad fue la de alejarse de la concentración de poder de los nobles y de la iglesia que existía en aquellos momentos en Toledo. La nobleza como tal pues tenía un poder bastante importante y de alguna manera pues podían condicionar las decisiones y la actuación del monarca, estando algo más alejado o con la nobleza de nueva constitución, pues podía manejar un poco más a su gusto y a su necesidad de todo ello. Este acontecimiento causó una gran crisis socioeconómica y como consecuencia, en menos de un siglo, la población se redujo a la mitad. Así, en 1569 había, según el censo de la época, 53.770 habitantes o vecinos en Toledo, y en 1639 la población se redujo a 22.000 habitantes, contando en ambos casos con los religiosos. Lo podéis ver ahí. En aquellos momentos Toledo era una ciudad diversa y estratificada socialmente. La nobleza ocupaba los lugares más altos o los niveles más altos de la jerarquía, con familias poderosas, entre ellas los Ayalas y Mendozas, los Rojas y Riveras, Manriques y Toledos, Lasos y Carrillos, o los Silva. Me imagino que muchos de ellos les sonarán a ustedes, que poseían tierras, casas solariegas y participaban muy activamente en la política local y nacional.
La nobleza toledana tenía un papel fundamental en la política local y mantenían influencia en el cabildo y en el gobierno municipal, conocido como el concejo. Junto a ellos, el clero, especialmente el alto clero, gozaba de gran influencia gracias a la figura del arzobispo de Toledo, primado de España. Toledo era el centro más importante de Castilla. El arzobispo de Toledo tenía una autoridad destacada y la catedral primada era el epicentro de la vida religiosa. Se promovieron obras de arte sacro, celebraciones litúrgicas solemnes y se realizaron diversos concilios y reuniones eclesiásticas de gran relevancia. Podéis ver en la figura cómo la provincia eclesiástica de Toledo, esto ya es más avanzado en el siglo XIX, pues era bastante extensa y ocupaba no solamente la provincia de Toledo, sino provincias limítrofes, aunque en aquellos momentos todavía no estaba constituida como tal la división provincial de España, y bueno, los nombres a lo mejor no reflejan de las capitales que tenemos hoy en día, sino pues bueno, Burgo de Osma, otros sitios que quizá hoy no tienen tanta importancia como la propia capital. Además de la alta nobleza, existía una numerosa nobleza no titulada que la conformaban los hidalgos. Estos eran un estrato intermedio de la sociedad toledana y estos hidalgos solían vivir de rentas modestas procedentes de pequeñas propiedades rurales, censos o arrendamientos, y desempeñaban funciones en la administración local, en el ejército o en la iglesia. He puesto unos datos de lo que era el censo de la provincia de Toledo en 1787, el censo de Floridablanca. En total, lo que es la propia capital y la provincia, existían un poco más de 300.000 habitantes, que, como acabo de decir, incluye tanto la capital como las localidades de una extensa provincia, y la distribución social aproximada era, pues bueno, eclesiásticos eran en torno a 4.500, lo que supone un porcentaje de poco más del 1%. La nobleza, tanto titulada como no titulada, eran en torno a 2.000, 2.500, algo inferior al 1%. En este caso, el porcentaje era muy inferior al porcentaje de hidalgos que había en el norte de España, porque, bueno, como inicio de la Reconquista, pues Asturias, la cornisa cantábrica, el norte de Burgos y demás, el porcentaje de hidalgos, incluso en el País Vasco existía la hidalguía universal, pues era bastante más elevado, en torno al 8 al 10%, pero conforme íbamos bajando hacia el sur, ese número iba disminuyendo. Bueno, el porcentaje más elevado era el de labradores y jornaleros, en torno a 210.000, que era el 70% de la población. Después artesanos y oficios, 45.000, con el 15%. Militares y funcionarios era aproximadamente como el número de religiosos, unos 5.000. Clases medias y urbanas del orden de 8.000 a 10.000, el 3%, y también una parte más importante de pobres y mendigos, que eran unos 5.000, aproximadamente el 2% de la población. Como se puede observar, el número de religiosos era importante. El clero secular formaba parte del sistema diocesano y dependía directamente del arzobispo. Incluía canónigos y capellanes de la Catedral Primada de Toledo y párrocos y vicarios en parroquias. La catedral llegó a tener más de 100 clérigos, entre canónigos, racioneros, beneficiados, etc. Muchas mujeres profesaban en conventos fundados por nobles toledanos. Luego veremos algún detalle más sobre esto. Y la vida conventual toledana, especialmente durante la Edad Media y la Edad Moderna, se caracterizaba por un régimen de vida monástico estricto centrado en la oración, el trabajo y la obediencia, siguiendo las reglas de las distintas órdenes religiosas establecidas en Toledo, una ciudad clave para la Iglesia en España. Por su parte, el clero regular, órdenes religiosas, estaba formado por monjes, frailes y monjas que vivían bajo regla monástica.
En el orden masculino, pues tenían un lugar destacado los franciscanos, dominicos, agustinos, jerónimos, carmelitas, cartujos, mercedarios y jesuitas a partir del mediados del siglo XVI, pero prácticamente casi todos. Y en el orden femenino, pues las clarisas, dominicas, cistercienses, agustinas, concepcionistas y jerónimas. Instituciones religiosas destacadas en Toledo, pues bueno, la más importante, como es evidente, la Catedral de Toledo, después el monasterio San Juan de los Reyes, de franciscanos, el convento de Santo Domingo de la Antigua de Benedictina, San Pedro Mártir, dominicos, San Clemente, cistercienses, y ya fuera de la localidad, en localidades pues como Talavera de la Reina, Ocaña, Orga, Yepes, Consuegra, Escalona y la propia Puebla de Montalbán, pues también se fundaron múltiples conventos entre el siglo XVI y XVIII. Se estima que hubo entre 40 y 60 casas religiosas más en la provincia durante el siglo XVIII. Aunque todos compartían una vida religiosa en comunidad, el origen social marcaba mucho la experiencia en conventos y monasterios. Los nobles, gracias a su estatus y recursos, disfrutaban de mejores condiciones, más poder y mayor educación, mientras que los que no eran nobles se ocupaban de los trabajos más duros y tenían menos oportunidades de ascenso. Esto no era una situación particular de la provincia de Toledo, sino que era en general en toda España, y no solamente en España, sino incluso en Hispanoamérica. Pues evidentemente había muchos nobles, tanto masculinos como femeninos, que se retiraban a conventos y tenían sus propias celdas mucho más amplias, con sus cocinas particulares, incluso hasta con sus sirvientes. En algunos casos llegaban a tener por la noche de hasta 8 o 10 personas sirviéndoles, y tenían ciertas ventajas o facilidades que el resto de religiosos que no tenían una capacidad económica pues podrían disfrutar de ellos, ¿no? Eso en toda la sociedad siempre ha sido así, ¿no? Ha habido distintas clases. Ya a mediados del siglo XIX, con las desamortizaciones de Mendizábal en 1835 y Madoz en 1855, muchos conventos fueron suprimidos, expropiados o abandonados. Algunos de ellos pues al final acabaron en ruinas, ¿no? La mayoría de los monasterios masculinos fueron cerrados y los conventos femeninos fueron más resistentes, y algunos sobrevivieron hasta hoy. Y de hecho, bueno, se pueden visitar bastante de ellos. Vamos a hablar ahora, la segunda parte, acerca de lo que es la hidalguía, que sigue existiendo hoy en día. Entonces, ¿qué era la hidalguía? Bueno, es un concepto amplio, y yo diría que es una cualidad de los denominados hidalgos, una categoría de personas de gran relevancia que formaban parte de la estructura social y política del antiguo régimen o régimen estamental, que estaba dividido en tres partes: lo que es la nobleza, el clero y el tercer estado común o general. También conocidos se refieren a ellos como la plebe, ¿no? Muy heterogénea, que abarcaba labradores, artesanos, comerciantes y otros muchos oficios. Los altos dignatarios, conocidos en Castilla y León como magnates, y en Cataluña, Aragón y Navarra como barones, comienzan a ser designados con el calificativo de ricos hombres poderosos. En su calidad de noble de elevada posición gozaban de numerosos privilegios, tales como exenciones tributarias, jurisdicción en sus dominios y atribuciones para efectuar reclutamientos de huestes militares propias. Se trataba de prestar servicios al monarca por vínculo de vasallaje y ser servidos a su vez por sus propios vasallos, nobles de inferior jerarquía, llamados infanzones o caballeros. El concepto de hidalguía se desarrolló en la Edad Media en un contexto de reconquista y expansión territorial de los reinos cristianos en la península ibérica, tras la invasión musulmana que se produjo en el año 711 y su posterior expansión. Su origen se encuentra en la élite guerrera que participó en las campañas militares contra los musulmanes desde el norte hasta el sur de la península. En el siglo X aparece el término infanzón como sinónimo de la palabra caballero, y su análoga en latín medieval miles. Estos infanzones, como se ha comentado, eran vasallos de los grandes magnates y prelados, y administraban sus propiedades.
Hasta el siglo XII no aparece la denominación de hidalgo para esta nobleza. En el poema del mío Cid se los llamó fijodalgos y como tal apelativo aparecen por primera vez en el fuero de Castroverde del Campo en el año 1197, y es cuando se empieza a dar cierto cuerpo o fundamentación jurídica a la entidad por parte de Alfonso X Sabio en las 7 partidas. De hecho, el Cid era un infanzón. Después, bueno, los términos infanzón y hidalgo pues eran equivalentes. En el Reino de Aragón se utilizaba más la denominación de infanzón y en Castilla y León se utilizaba más la denominación de hidalgo. En sus inicios la hidalguía estaba vinculada a la función militar y los hidalgos eran recompensados con tierras, rentas y privilegios, entre otros honores, pero a medida que avanzaba la reconquista, la hidalguía se institucionalizó y se transmitió por herencia, la denominada nobleza de sangre, que se transmitía por línea de varón, salvo algunas excepciones, como es el privilegio trisque sexus, privilegio de ambos sexos, que se refiere a una concesión nobiliaria que permite que la nobleza sea transmitida a los descendientes independientemente de su sexo. Ya sabéis que hasta época muy reciente también en los títulos nobiliarios los heredaba el varón y no el primogénito, pero entonces fue ya en 2006 cuando se cambió la ley y ahora pues lo hereda el primogénito con independencia de que sea hembra o varón. Se ha considerado como un estado social el Reino de Castilla, Aragón y Navarra, y en algunos casos la hidalguía, más bien la nobleza de privilegio, también podía ser adquirida por concesión real o por mercedes especiales. Creo que hay una transparencia después de la distribución de hidalgos. La distribución de hidalgos, muchos hidalgos aspiraban a mantener un estilo de vida acorde con su estatus, aunque a menudo se enfrentaban a dificultades económicas. Su prestigio social se basaba en el concepto de limpieza de sangre. De hecho, se confundía a veces lo que era la hidalguía con lo que era la limpieza de sangre, que se exigía en muchas entidades, muchas universidades, en el ejército, en las iglesias para formar parte de ello, y en la pertenencia al estamento privilegiado, aunque no siempre dispusieron de una riqueza equiparable a los grandes linajes. Los hidalgos nobles no titulados, porque también había hidalgos que eran nobles titulados, ocupaban cargos en el concejo, actuaban como regidores, escribanos o jueces locales y se integraban en cofradías y hermandades. Bueno, pues hoy de hecho en muchas ciudades pues hay cofradías que en su momento fueron de nobles y algunas hoy mantienen el estatus o no. El ejemplo aquí en Toledo pues fue la de Illescas, nobles de Illescas, que todavía de hecho hace, me parece que este domingo no, sino el anterior tuvieron su capítulo anual y hace 100 años este año, sí, efectivamente una de las más antiguas de España, que existen, ¿no? Que siguen existiendo. También formaban los hidalgos parte de las milicias urbanas o servían en campañas militares para ganar méritos y favores reales. Su implicación en los asuntos públicos y su defensa de los intereses municipales fue clave durante episodios como las comunidades de Castilla. Se da la circunstancia de que algunos miembros de familias hidalgas, para completar el prestigio del linaje y encombrar la categoría social, local y comarcal de la casa y apellido, buscaron ser familiares del Santo Oficio y vestir hábitos de algunas de las prestigiosas órdenes militares españolas o extranjeras, bueno, las españolas pues de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, o extranjeras como la de Malta. Los hidalgos, nobleza de sangre, gozaban de ciertos privilegios y desempeñaban funciones claves en la administración, la iglesia y el ejército. Así, la hidalguía desempeñó un papel clave en la historia de España durante varios siglos, pudiéndose afirmar que unos 8, marcando la estructura social y política del antiguo régimen. A mediados del siglo XIX, pues bueno, tras las Cortes de Cádiz en 1812, pues ya se estableció que todos los ciudadanos tenían iguales derechos y deberes, y su desaparición como estamento privilegiado pues fue un proceso largo que duró varios años
y estuvo ligado a los cambios políticos y económicos de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, su legado perdura en la memoria histórica de España. Con esto ya da una pequeña visión de lo que es la legalguía y voy a comentar muy rápidamente la relación que hay entre legalguía y el tema religioso. Si bien durante la Edad Media muchos religiosos varones de origen hidalgo que destacaron, alcanzaron gran fama, como Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Guzmán, San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados y los juristas, o el propio cardenal Cisneros, no sería hasta la época moderna, siglo XVI y XIX, cuando destacan las principales figuras religiosas femeninas de nuestra historia, y en todas ellas sobresalen Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, ambas de gran fama. Durante buena parte de la Edad Media y la Edad Moderna, los segundones de la nobleza, es decir, los hijos que no heredaban el título y las propiedades familiares, mayorazgos en algunos casos, solían ser encaminados desde una edad temprana hacia la carrera religiosa, donde podían llegar a obtener altos cargos en el estamento de la Iglesia, incluso ocupar importantes cargos en la Inquisición. Además, la estrategia de mantener el celibato eclesiástico, tanto para hombres como mujeres, respondía a una doble necesidad. Permitía a los linajes mantener e incluso en algunas ocasiones acrecentar el patrimonio familiar, a la vez que asegurar que los miembros de la familia ocuparan posiciones de prestigio, poder e influencia dentro de la Iglesia. Por ejemplo, todo novicio aspirante a profesar como regular quedaba excluido del sistema de particiones en caso de fallecimiento, herencia de sus progenitores, y estaba obligado a renunciar a sus futuras legítimas. Al acabar su año de noviciado perdían todos sus derechos sucesorios. Por tanto, en muchas ocasiones, intereses actualizados y económicos terminaban la vertiente monacal conventual, toda una estrategia. En aquella época, solo las hijas de familias acomodadas podían aspirar a profesar como religiosas, pues la dote y el linaje eran algunos de los requisitos que les pedían. Además, es de destacar que casi todas estas mujeres, durante su infancia, tuvieron contacto con la literatura piadosa que formaba parte del acervo de la biblioteca familiar, reflejo de su posición económica. Comenzaban su formación en monasterios, catedrales o universidades religiosas, donde recibían una educación en teología, derecho canónico y administración eclesiástica. Gracias a su linaje y a las influencias familiares, esos nobles podían acceder a altos cargos dentro de la jerarquía de la Iglesia, tales llegar a ocupar cargos tales como obispos, cardenales, abades o priores. Durante el antiguo régimen, el número de monjas fue muy inferior al de religiosos, y mientras los hijos varones podían aspirar a cargos eclesiásticos con poder y prestigio, las hijas sin posibilidad de heredar títulos o tierras eran usualmente enviadas a conventos, que buscaban reafirmar la autoridad de la Iglesia Católica y responder a la reforma protestante. El ingreso a la vida religiosa no era gratuito y en muchos casos las familias nobles debían aportar considerables sumas de dinero a propiedades para asegurar un buen punto a sus hijos dentro de la Iglesia. En algunos casos la dote no era solo económica, sino que también consistía en conexiones familiares y favores políticos, lo que facilitaba el ascenso en la jerarquía eclesiástica. De la importancia que tuvo Toledo en el ámbito religioso da cuenta un libro publicado en el año 2000 que expone las semblanzas biográficas de 101 obispos originarios de diversas localidades de la provincia, unos nobles y otros no, muchos con escudos de armas de sus linajes que ejercieron su ministerio por diversas diócesis, no solamente de España, sino también de otros países, como Pedro de Ayala, que fue obispo de Canarias en 1507, hasta Juan García Santa Cruz Ortiz, que lo fue de Guadix en 1992. En resumen, la Iglesia representó una vía fundamental para los secundarios de la nobleza, permitiéndoles alcanzar posiciones de poder e influencia sin amenazar la estabilidad patrimonial de sus familias. Mientras que los hombres podían aspirar a altos cargos dentro de la jerarquía eclesiástica, las mujeres nobles encontraban en los conventos una forma de vida acorde con su estatus, aunque con menores posibilidades de intervenir en los asuntos políticos de la época. En ambos casos, la fortuna y el linaje desempeñaban un papel crucial en la posición que lograban dentro del mundo religioso.
Ahora, muy brevemente, porque ya nos queda poco tiempo, os voy a exponer los perfiles de estos religiosos, algunos más conocidos, otros menos. No voy a entrar en detalle de todo ello, sino simplemente una breve pincelada, para no alargarnos, pero veremos a continuación los perfiles de los 6 religiosos que he elegido, todos ellos galgos, nacidos en la provincia de Toledo, 4 hombres y 2 mujeres, destacando sus datos biográficos más importantes que abarcando desde el siglo XVI al XVIII. Bueno, esto es un poco lo que había comentado anteriormente y ya vamos a dar paso. Ya os digo, solamente voy a comentar lo principal, no me voy a extender en los detalles. No sé si después se va a dejar en una web total para que lo puedan consultar los datos, ¿no? Se van a publicar, sí, bueno, pues entonces ya tampoco me extiendo para no alargarnos. Entonces, en primer lugar, por orden cronológico, voy a mencionar a Gutiérrez Álvarez de Toledo. Ya con los apellidos pues ya se puede suponer quién fue, y este hombre fue más político que eclesiástico. Fue un influyente eclesiástico que ocupó el cargo de arzobispo de Toledo entre 1423 y 1446. Pertenecía a la poderosa familia Álvarez de Toledo y desempeñó un papel clave en la política y la Iglesia castellana durante el reinado de Juan II de Castilla. Gutiérrez Álvarez de Toledo nació en Talavera de la Reina alrededor de 1876 en el seno de la influyente familia Álvarez de Toledo, una de las más destacadas del Reino de Castilla, origen de la Casa de Alba. Su familia estaba fuertemente ligada a la nobleza y al clero, lo que le permitió acceder a una sólida formación eclesiástica y desarrollar una carrera en la Iglesia desde muy joven. Elegido de manera irregular arzobispo de Toledo en el Cabildo por la muerte del anterior, el toledano Pedro Tenorio, este también es bastante conocido, un religioso y jurista nacido en la noble familia de origen gallego instalada en Toledo y con fuertes intereses económicos en la zona, sucedida en 1399. La elección quedó invalidada a petición del obispo de Sigüenza, Juan Serrano, consejero de Enrique III, lo que fue origen de una enemistad entre ambos que acabaría dando lugar a una conspiración de Gutiérrez para envenenarle cuando se hallaba reunida a la corte en Sevilla, el 24 de febrero de 1402, siendo encarcelado y posteriormente en 1407 con Benedicto XIII absuelto del crimen y liberado. Bueno, en aquella época pues todo esto de los Borgia y tal, pues ya era bastante corriente el tema de los envenenamientos y tal para subir de cargo. Bueno, no me voy a extender más, ya que lo tendrán en las astas para pasar. Simplemente comentar que este personaje, Gutiérrez Álvarez de Toledo, falleció en Talavera de la Reina el 4 de marzo de 1446 y su legado se reflejó en el fortalecimiento de la Iglesia en Castilla, la consolidación del poder del arzobispado de Toledo y su papel en la política castellana en su tiempo. Su figura recordada como la de un arzobispo hábil y ambicioso que supo combinar su labor eclesiástica con una notable influencia en los asuntos de Estado. El siguiente es de García de Loaysa y Mendoza. Esta es una figura bastante importante. Fue inquisidor y arzobispo de Sevilla. La importancia política, la llegó a tener también como confesor de Carlos I. Al final los confesores marcaban la política o influían bastante en el monarca de su época, y a su vez fue presidente del Consejo de Indias e inquisidor general de la Orden de los Dominicos. Bueno, la Inquisición, ya podéis imaginar el poder y la influencia que tuvo hasta que llegó a desaparecer los Cortes de Cádiz, y marcaba bastante todo el tema de la política, y salvo el rey, pues era el único que tenía mayor influencia o mayor poder que la Inquisición. Juan García de Loaysa nació en Talavera de la Reina también, aproximadamente entre 1478 y 79, y provenía de una familia noble, como se puede suponer. Su padre fue Pedro de Loaysa y su madre Catalina de Mendoza. Él tuvo bastantes familiares que también tuvieron cargos religiosos.
Su hermano Domingo de Mendoza le ofreció la toma del hábito blanquinegro de los predicadores, en cuya orden entró también un sobrino de ambos, Fray Jerónimo de Loaysa y Carvajal, y su padre fue el hidalgo don Álvaro de Loaysa Carvajal y su madre doña Juana González de Paredes, y este fue el primer arzobispo de Lima y primado del Perú. García de Loaysa entró muy joven, el 25 de noviembre de 1496, en la orden de los dominicos, en la sede que tenía en Salamanca, donde destacó por su dedicación y habilidades intelectuales. En 1524 fue designado obispo de Osma, 5 años después, en 1530, el Papa Clemente VII lo nombró cardenal con el título de Santa Sabina. Posteriormente, en 1532, asumió la diócesis de Sigüenza. A veces se movían porque las prebendas que tenían eran mayores en unos que en otros, y entonces no es que fuera, bueno, al ser más importante, pues también tenía mayores rentas, ¿no? Y en 1536 pasó a la sede metropolitana de Sevilla como arzobispo, tomando posesión de la misma el 11 de junio de ese mismo año. En 1546 fue nombrado inquisidor general, aunque falleció ese mismo año, el 21 de abril, según unos autores en Madrid y según otros en Sevilla. Sus restos fueron trasladados al convento dominico de San Ginés de Talavera de la Reina, junto con el de sus padres. Allí dejó fundada con 1000 ducados una obradía para casar cada año a 20 huérfanas, además de otros 500 ducados para las manos varias. Durante la Guerra de la Independencia su sepultura fue profanada y desapareció tras la desamortización de 1827. Paso al siguiente, San Alonso de Orozco, religioso y escritor místico del siglo de oro. Esta persona dejó una imborrable estela en el Madrid del siglo XVI como insigne predicador e incansable apóstol. Fue predicador de Felipe II. Nació en octubre de 1500 en Oropesa, localidad toledana integrada entonces en la diócesis de Ávila. Hijo de Hernando de Orozco, gobernador del Castillo y alcaide de Torico, cual había sido su padre, y de María de Mena, ambos hidalgos. Su padre descendía de la casa de Orozco, casa solariega e infanzonada en el Valle de Orozco, en Vizcaya, donde ha habido muy señalados e ilustres caballeros. En 1520, Santo Tomás de Villanueva lo incitó a ingresar en la Orden de San Agustín, y allí profesor en 1523. En 1554, siendo prior del convento de Valladolid, fue nombrado predicador real por el emperador Carlos V, y al trasladarse la corte a Madrid en 1561, como he dicho anteriormente, pues tuvo que pasar a la capital de Reina, Madrid, fijando su residencia en el convento de San Felipe el Real. Aquí en Madrid, fue bastante querido del pueblo y fue bastante reconocido. Fue escritor y de su pluma surgieron numerosos tratados de espiritualidad, libros, sermones, obras poéticas y una notable correspondencia. Cultivó también un ferviente amor a su propia orden, componiendo obras sobre su historia y espiritualidad. La noticia de su muerte, acaecida el 19 de septiembre de 1591 en el Colegio de la Encarnación, que había fundado 2 años antes, que actualmente es la sede del Senado español, conmocionó a la ciudad. León XIII lo beatificó el 15 de enero de 1882 y Juan Pablo II lo canonizó el 19 de mayo de 2002 en la Plaza de San Pedro de Roma. Sus restos reposan en la capilla del convento de Agustinas Contemplativas, que lleva su nombre, en la calle La Granja de Madrid. El siguiente, Fernando Niño de Guevara, arzobispo de Sevilla y cardenal de la Inquisición, es conocido también por haber sido retratado por el célebre pintor Dominicos Totocópulos, conocido como el Greco, está conocido aquí en Toledo, y su retrato, que lo muestra con una expresión severa y una mirada penetrante, es una de las obras del materialismo. En el retrato suyo, me imagino que bastante lo habéis visto. Ya creo que es el último de los caballeros. Nació en 1541 en el seno de una influyente familia de nobles con fuertes conexiones en la política y la iglesia.
Su padre era caballero de la Orden de Santiago, señor de Añover, marqués de Tejares y embajador en Venecia de Carlos V. Pertenecía pues a la familia Niño de Guevara, linaje que desempeñó un papel importante en la administración del reino y en los asuntos eclesiásticos. Era también sobrino de Fernando Niño Zapata, muerto en 1552, arzobispo de Granada, presidente del Real Consejo, patriarca de las Indias y obispo de Sigüenza. Voy a destacar simplemente un dato, y es que en el sínodo de Niño de Guevara de 1604 se recogió un hecho que tendría gran trascendencia en la vida religiosa y cultural de la ciudad de Sevilla, pues se ordenaba que las cofradías de Semana Santa hicieran su estación de penitencia a la catedral, así como las de Triana, la parroquia de Santa Ana, con lo cual se reglamentaban las procesiones y se institucionalizaba la fiesta al tiempo que se fomentaba la devoción popular. Falleció en Sevilla el 8 de enero de 1609. Su figura sigue siendo recordada en la historia tanto por su papel en la Inquisición como por su contribución al desarrollo de la Iglesia en Sevilla. Su retrato por el Greco ha perpetuado su imagen en la memoria colectiva, convirtiéndolo en un símbolo de la autoridad eclesiástica de su tiempo. Ahora ya, para finalizar, voy a comentar muy brevemente también a dos mujeres: María de San José Salazar, monja carmelita, colaboradora de Santa Teresa de Jesús. Esta monja fue autora de poesía, diálogos espirituales y sendas memorias del Carmelo. Sus escritos constituyen una fuente para conocer las primeras fundaciones de carmelitas descalzos en Andalucía, así como los avatares de la reforma de la Orden Carmelita impulsada por Teresa de Jesús. María de Salazar Torres, nombre conventual de María de San José, nació en Toledo en 1548, hija de Sebastián de Salazar y María de Torres, familia hidalga oriunda de Molina de Aragón, en Guadalajara, y vivió desde niña en el palacio de Doña Luisa de la Cerda, en Toledo, hija del segundo duque de Medinaceli, donde se crió y fungió como doncella de compañía, recibiendo una esmerada educación. Fue escritora, hija predilecta de Santa Teresa. Allí, en la ciudad imperial, conocerá en esta ciudad a Teresa de Ahumada en una de las visitas que la monja de Ávila hace a Luisa de la Cerda tras haber enviudado en enero de 1561. Profesó en 1571, un año después de tomar el hábito en el convento de Malagón, Ciudad Real. Y bueno, pues en resumen, fue una de las primeras discípulas de Santa Teresa, tuvo un papel crucial en la consolidación y expansión de la reforma carmelita, fue priora en varios conventos, colaboró en la redacción de las normas que aseguraban la fidelidad a la nueva observancia y defendió con firmeza la autonomía de los conventos femeninos, sorteando grandes dificultades para preservar el espíritu teresiano. Y para finalizar ya estos perfiles, otra monja bastante conocida también es Jerónima de la Fuente, conocida como Venerable Madre. Sor Jerónima de la Fuente Yáñez fue monja clarisa franciscana del convento de Santa Isabel de Toledo. En 1620, cuando contaba 65 años, pasó a Sevilla para embarcar con destino a Filipinas y fundar el convento de Santa Clara de la Concepción en Manila, del que fue primera abadesa. Hay que tener en cuenta que con estas edades, en aquella época, era una persona ya, digamos, muy mayor, ¿no? Una persona ya... Pero bueno, acometió la aventura de irse a la Filipina, a las Islas Filipinas, y fundar allí su convento, y bueno, pues todo esto es de un gran valor. Y también fue una monja que, bueno, en gran parte, ser tan famosa fue por el retrato este retrato que podéis ver ahí en la transparencia, que la muestra de pie sosteniendo un crucifijo y un libro de oraciones que fue realizado en Sevilla cuando estaba presa para embarcar por un joven Diego Velázquez, ¿no? Eso es un poco lo que también le ha dado bastante fama durante la estancia de 3 semanas en el mes de julio de 1620, antes de embarcar para Filipinas. Este legado, bueno, pues está en el Prado, y aparece una filacteria que aparece tal como, bueno,
latín Santiago Ordum Gloria, Ficatur Verit, en su gloria está mi verdadera satisfacción. Allí en Manila fundó el convento de Santa Clara con un grupo de religiosas que viajó también con ellas, formado por la propia Jerónima de la Asunción, una monja de Belalcázar, 2 monjas de Cubas, franciscanas de Madrid, y 3 clarisas toledanas. La fundación del convento tuvo lugar en 1621 y fue el primer convento de clausura femenino en Asia. Todo un acontecimiento en la ciudad de Manila, capital de Filipinas. Fue un empeño particular de algunos vecinos que pusieron todos los medios a su alcance en medio de la oposición del gobierno superior. Se conserva un retrato suyo, que dijo que hizo Velázquez en Sevilla, donde estuvo unos días para embarcarse rumbo a las Filipinas. Y ya algunas conclusiones sobre lo que he comentado. Pues, en primer lugar, los segundones de la nobleza, los hidalgos, solían ser encaminados desde una edad temprana o bien hacia la carrera militar o bien hacia la carrera religiosa, teniendo en cuenta que solamente el primogénito, el mayor, era el que solía heredar todos los bienes de la familia y era el que permanecía en la casa solidariega, pero de alguna manera tenía la obligación de educar o facilitarles un porvenir a sus hermanos y hermanas, y entonces bien unos iban a la carrera militar, otros emigraban hacia las Américas y muchos de ellos pues también acometían la carrera religiosa. Su formación comenzaba en los monasterios, catedrales y universidades religiosas, donde recibían una educación en teología, derecho canónico y administración eclesiástica. Y gracias a su linaje y las influencias familiares, esos nobles llegaban a ocupar altos cargos. Como he dicho, era muy diferente venir de un linaje conocido, un linaje con posibles, a venir de la plebe, a ser un pechero que también acometía las carreras religiosas, pero no llegaban a ocupar esos cargos. Y aunque nacen en Toledo, que fue cuna, como he dicho antes, de más de 100 obispos y bastantes religiosos, bastantes de ellos se trasladaban a otras poblaciones y llegaron a tener cargos y una gran influencia en otras regiones. Entonces, bueno, yo os he dado una pincelada de lo que es la vida conventual toledana, la relación que había entre nobleza de sangre, hidalguía y la Iglesia y los cargos religiosos, y los perfiles muy rápidamente de estos 6 como ejemplo, 4 hombres y 2 mujeres, pero hay muchísimos más. De acuerdo, pues muchas gracias a todos por la atención prestada, y cualquier consulta o cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición a lo largo de la mañana o cualquier momento que queráis. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena por tu documentalísima conferencia. Contaré solo una pequeña anécdota con respecto al cuadro de la Madre Jerónima, y es que la venta que se hizo al Museo del Prado desde el convento de Santa Isabel de Toledo es una muestra de lo que es la vida conventual, que es la vida conventual hoy, me refiero. Hoy, igual que ayer, tienen problemas, hoy, igual que ayer, necesitan de la colaboración y necesitan de la enajenación de bienes para sobrevivir. Y de hecho, quien movió la venta de ese cuadro fue una monja de una gran inteligencia, también un personaje muy, muy interesante por sus publicaciones. De hecho, fue la primera mujer académica de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo, una mujer toledana, nacida en Toledo. Hubo una mujer antes que fue Blanca de los Ríos Kens, pero la primera mujer toledana que perteneció a la Academia de Toledo, a la Real Academia de Toledo, fue esta monja, que es Sor Encarnación Heredero, un personaje que además me apasiona. Lo cuento una letra para que se sepa que están los papeles de la venta del Prado, y hay unas cartas de Sor Encarnación en las que tomó un tono bastante fuerte para lograr que se cumplieran las condiciones contractuales como se habían pactado inicialmente. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, ya me estar aquí a lo largo de la mañana y podéis acercaros y compartir cualquier experiencia o cualquier duda que tengáis. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.
pasamos a la siguiente ponencia.